Un susurro la despertó. Abrió los ojos y, sin entender dónde estaba, intentó mirar a su alrededor. Estaba en una habitación de hospital. Girar la cabeza era incómodo y doloroso. Sara tocó su cabeza con la mano. ¿Qué era eso? Tenía una venda de gasa. Intentó recordar qué había sucedido y por qué estaba en el hospital. Pero solo recordaba haber cruzado la calle con luz verde y luego nada. No importaba cuánto se esforzara, sus recuerdos se interrumpían. El dolor de cabeza se intensificó debido al esfuerzo. Pero entonces entró una enfermera y vio a Sara con los ojos abiertos. ¿Ya te sientes mejor? ¿Quieres que te ponga una inyección? La enfermera giró ligeramente a Sara de costado y le inyectó un analgésico. ¿Qué me ha pasado? La voz de Sara era tranquila, pero la enfermera la escuchó. ¿Te han operado? ¿No recuerdas nada? Un coche te atropelló mientras cruzabas la calle. Solo recuerdo haber ido a la tienda. Bien. Descansa tranquila, no te esfuerces recordando. Con el tiempo, todo volverá solo, y ahora solo necesitas descansar. Y salió de la habitación. La cabeza le dolía intensamente a Sara. Ella estaba acostada, esperando a que la inyección hiciera efecto y el dolor disminuyera. Poco a poco comenzó a disminuir. Y Sara intentó recordar qué le había sucedido. Pero no recordó nada, como si alguien hubiera borrado ese episodio de su memoria con una goma de borrar. Descansó un poco y escuchó un sonido proveniente del pasillo, donde estaban entregando la cena en las habitaciones. La puerta se abrió y la dispensadora preguntó, ¿hay alguien que pueda caminar? Una mujer se levantó de una cama, tomó su plato y vaso de su mesa de noche y se acercó a la dispensadora. Regresó con un plato lleno de una especie de gachas espesas y un vaso de jugo. Nadie más se levantó, así que la dispensadora se acercó a cada cama, tomó los platos y sirvió la comida con una cuchara grande. Dos mujeres más, que no podían caminar, se sentaron en sus camas y comenzaron a comer sentadas. Solo Sara no podía sentarse, así que se quedó acostada. Además, no tenía ganas de comer. Pero la puerta se abrió de nuevo y se acercó la enfermera. ¿Quieres que te alimente?, preguntó ella. Gracias, no tengo hambre, solo quiero beber, respondió Sara. ¿Quieres que te ayude a levantarte un poco? Ella cuidadosamente acercó su mano debajo del hombro de Sara, la ayudó a levantarse y acercó un vaso de jugo a sus labios. Pero después de tomar unos sorbos, Sara cayó impotente en la cama. Basta. Bueno, acuéstate. Por ahora no puedes beber mucho, y comenzó a recoger los platos sucios de las mujeres. Después de la cena, una de las mujeres se acercó a Sara. ¿Cómo te llamas? Sara, respondió ella en voz baja, por alguna razón no podía hablar más fuerte. Y yo soy Gora. Lo sé. ¿De dónde me conoces?, preguntó sorprendida la mujer, acercándose y mirándola detenidamente. ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos. Tal vez lo he escuchado antes, respondió Sara. Ah, tal vez. Mira, allí está Claudia. Y aquella más lejos es María. También se sometieron a la operación. Aunque a ellas les hicieron la operación antes que a ti. Yo todavía no he sido operada, estoy esperando. A Sara le apetecía decir de nuevo yo sé, pero se calló, aunque ella misma se sorprendió, ¿de dónde lo sé? Quizás, de verdad, escuché todo después de la anestesia. Las mujeres comenzaron a hablar en voz baja, y ella yacía en silencio con los ojos abiertos. De repente, en el aire apareció una neblina grisácea y se acercó a ella,
tomando forma humana y luego, balanceándose, se detuvo ante sus ojos. La neblina semitransparente parecía un hombre. En lo más profundo del alma, Sara sintió frío y miedo. En ese mismo momento, golpearon en la puerta de la habitación y la neblina desapareció como si fuera absorbida por un embudo, y el médico entró en la habitación y se acercó inmediatamente a Sara. ¿Cómo se siente? ¿No tiene náuseas? ¿Le pusieron una inyección para el dolor? ¿Me ve? ¿No le hace ver doble? Le preguntó. Y luego, dirigió un haz de luz de una pequeña linterna hacia cada uno de los ojos de Sara y los miró alternativamente. ¿Qué me pasó?, preguntó ella. Traumatismo craneal como resultado de un accidente. La intervención quirúrgica fue necesaria para eliminar el hematoma. Ahora necesita descansar por completo, así que descanse, y el médico salió de la habitación. Sara cerró los ojos, tanto la enfermera como el médico hablaban del accidente. Pero, ¿por qué ella, en general, no recuerda nada? ¿No debería haber quedado algo en su memoria? 2 días después, ya podía levantarse de la cama, pero su cabeza giraba terriblemente. Más acostada, ordenó el médico. A Sara le preocupaban cosas extrañas que comenzaron a suceder. Tan pronto como alguien se acercaba a ella inmediatamente entendía lo que la persona estaba pensando, como si leyera. Y también esta niebla que asume diferentes formas. Durante la próxima ronda médica, se quejó, tratando de hablar en voz baja para no llamar la atención de otros pacientes. Tengo alucinaciones constantes, me asustan. ¿Auditivas o visuales?, preguntó el médico. Ambos. ¿Cómo lo siente? A veces aparece niebla ante mis ojos en forma humana. A veces simplemente sé lo que debe suceder. No se entiende de dónde viene la información. Y también siento que leo los pensamientos de las personas. A veces ocurre después de la cirugía. Después de todo, hemos entrado en lo más sagrado, el cerebro. Pero con el tiempo, todo esto debería desaparecer, no se debe obsesionar con estas sensaciones. Es un fenómeno temporal. Sara se tranquilizó, bueno, si es así, entonces es normal. El médico salió de la habitación y casi de inmediato comenzó a ondular un humo en forma de 2 figuras frente a ella. Su pecho se enfrió de nuevo y después de unos minutos, alguien golpeó la puerta. El humo desapareció y 2 jóvenes en uniforme entraron a la habitación. Hola. ¿Es usted la señora Sara? Sí, Sara se sentó en la cama. Venimos por el accidente. ¿Qué puede decirnos al respecto? Uno de los policías se sentó en una silla y sacó una hoja de papel de su tableta. Recuerdo que fui a la tienda, llegué a la intersección y había una luz roja en el semáforo. Esperé hasta que se pusiera verde y comencé a cruzar la calle. No recuerdo nada más. Me desperté aquí. ¿Encontraron a quien me atropelló? Se encontró el auto, pero figura como robado. Lo estamos buscando. Por favor, firme aquí. Los policías se despidieron deseando a todos una buena salud y se fueron. Sara se recostó en la almohada, su cabeza comenzó a doler mucho de nuevo. Cerca del mediodía, la niebla volvió a flotar delante de sus ojos, primero borrosa y luego más clara, tomando la forma de una figura masculina y femenina. El rostro de Daniela se asomó por la puerta y rápidamente miró la habitación. ¿Puedo entrar? Luego se dio la vuelta. Papá, entra. Daniela entró y saludó. Hola. Rápidamente se acercó a Sara, tomó sus manos y las acercó a sus mejillas. Mamá, hola. ¿Cómo estás? A continuación, entró Iker y saludó a todos, luego besó a Sara en la mejilla.
¿Cómo te sientes? ¿Qué dicen los médicos? Dicen que mi memoria se recuperará gradualmente. En realidad, no recuerdo nada de lo que sucedió. Sara, tal vez es para mejor. ¿Por qué tienes que volver a pasar por ese horror ahora? No lo sé, tal vez sea mejor. Solo que ahora veo, cómo decirlo correctamente, como si viera lo que está sucediendo o lo que sucederá. Por ejemplo, te vi a ti y a Daniela antes de que entraras. Pero no veo nada sobre mí misma personalmente. De todos modos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Estamos bien, respondió Daniela. Papá está cocinando y yo le estoy ayudando. Pongo todo en orden, voy a la escuela y estudio. Así que no te preocupes por nosotros, mejórate pronto. Iker sonrió. Ella está diciendo la verdad. Sí, lo sé. Iker miró a Sara, las habilidades inusuales de su esposa lo sorprendieron. Iker, cuando me den de alta, trae un pañuelo, porque me rasuraron el cabello en el lugar donde tengo la sutura en la cabeza. ¿Será incómodo caminar así? Sí, ¿a dónde vas de todos modos? La distancia hasta el coche es solo unos metros. De todos modos, trae uno. El dolor de cabeza disminuía cada día, incluso las inyecciones de analgésicos dejaron de picar. Pero los pensamientos ajenos seguían intrometiéndose en su cabeza, revelando secretos que no quería saber. Sara ocultaba en su habitación a todos que sabía lo que pensaban y veía cosas que ellos no veían. Era muy difícil. A veces simplemente quería responder o discutir, y a veces solo quería advertir. Los días pasaban y se acercaba el momento del alta médica. Como siempre, los lunes había una ronda médica y todas las mujeres se arreglaron y arreglaron sus camas esperando su turno. Los médicos entraron a la habitación y examinaron a todas las mujeres acostadas, como siempre. Luego se acercaron a Sara. ¿Está lista para el alta, señora Sara? Por supuesto, estoy lista. Ella sonrió. ¿Tiene alguna queja? Me duele la cabeza. Bueno, eso es normal en su caso. Le proporcionaremos tratamiento en su alta, pero después de su alta, vaya a su neurólogo para que la supervise. Recibirá su alta a las 12 y luego podrá irse a casa. Sara estaba feliz de estar en el hospital, ¡qué placer! Llamó a su esposo. El apartamento estaba en perfecto orden y Daniela incluso había preparado el almuerzo. Pero al entrar en la habitación, Sara se tumbó en el sofá de inmediato. Daniela, gracias, pero estoy cansada. Por ahora no quiero comer. Pensé que había intentado hacerlo bien, pero ni siquiera lo probó, pensó la hija. No te ofendas, sé que has intentado hacerlo bien. Voy a apreciar todo lo que has preparado un poco más tarde. Mamá leyó mis pensamientos de nuevo, pensó Sara. Sí, lamentablemente, pensó para sí misma. Pasó un mes desde la operación, pero las alucinaciones no desaparecieron. Si tenía que ir de compras, Sara intentaba alejarse lo más posible de las personas para que sus pensamientos no entraran en su cabeza. Cuando iba a ver al médico, también se sentaba lo más lejos posible. Los miembros de su familia ya sabían que ella sabía todo lo que pensaban. Y Daniela incluso sugirió una vez: Mamá, ¿por qué no te conviertes en una vidente? ¿Te imaginas cuánto dinero puedes ganar haciendo predicciones? Sara se indignó. Daniela, no te vuelvas loca, no tengo la intención de ganar dinero con esto. En primer lugar, es temporal, y en segundo lugar, solo sé lo que viene a mí, independientemente de mi voluntad. Incluso si pudiera, ¿crees que es fácil decirle a alguien algo que puede decepcionarlo o incluso matarlo? Qué lástima, dijo Daniela. Tienes un don tan increíble.
Sí, qué don. Es una tortura para mí. Ahora, mejor hagamos un pastel. Tía Martina vendrá esta noche. ¿Cómo sabes? Comenzó Daniela y luego se detuvo, recordando que su madre lo sabía todo. Por la noche, prepararon una mesa de té y colocaron un pastel de ciruela bellamente decorado en el centro de la mesa. Sonó el timbre de la puerta y Daniela corrió a abrir. Era la amiga de su madre, Martina. Huele tan bien. ¿Están esperando a alguien? No llamé ni advertí a propósito para que no se pusieran nerviosos. Pensé que solo pasaría un rato, solo para charlar. Tal vez no es un buen momento. Se quedó parada en el vestíbulo. No, te estamos esperando. Horneamos el pastel con Daniela. Vamos, pasa. Sara se acercó a su amiga y la abrazó. Oh, tienes un nuevo peinado. ¿Te queda bien? Martina giró a Sara. Sara se rió. Sí, nuevo. Una peluca. No me has visto todavía, solo por teléfono. Me raparon la cabeza antes de la operación. Ahora ya tengo una pequeña pelusa allí. Pero mientras no crezcan completamente, me pongo una peluca. Bueno, no voy a salir de casa, pero cuando salgo a la calle o tengo invitados, miró astutamente a Martina. Tía Martina, ten cuidado con lo que piensas, porque mamá ahora sabe cómo leer la mente. Intervino Daniela. Oh, basta. Deja de inventar tonterías, la regañó Sara. Mejor tomemos un té. ¿De verdad? Me has intrigado. A ver, amiga, ¿en qué estoy pensando ahora mismo? Que este color no te queda bien. Martina se sintió avergonzada. ¿De verdad, lo lees? Sí, ahora tienes que estar atenta con todo lo que dices, descubrirás toda la verdad. Sí, necesito tu verdad. Si supieras lo doloroso que es todo esto, mi pobre cabeza no tiene paz. Bueno, ya es suficiente sobre esto, vamos a probar el pastel. Al día siguiente, Martina contó a sus colegas en el trabajo sobre un fenómeno que le había ocurrido a su amiga después de una lesión. Algunos incluso comenzaron a envidiar. Vaya, genial. Me gustaría poder ver así. Siempre sabría dónde está mi pareja, ¿verdad? ¿En el trabajo o con alguna chica? Yo también quisiera. Ahora mismo estoy buscando un nuevo trabajo, pero así sabría cuál es mejor y dónde pagarán más. Sois tontas, chicas. ¿No os dais cuenta de que tuvo una lesión tan grave y se sometió a una operación? ¿Querríais eso? Estalló Martina. Pero sus compañeras guardaron silencio, no querían eso. Si ese don hubiera venido sin más, entonces sí. Después del trabajo, la limpiadora Carmen se acercó a Martina y le pidió en voz baja. Martina, ¿podrías presentarme a tu amiga? Mi hijo se fue a trabajar a Yakutia hace un año y no me ha enviado ninguna noticia. No sé si está vivo o muerto, llamo y no responde. Realmente discutimos antes de que se fuera, yo estaba en contra de su viaje. Quizás se está ofendiendo. Al menos que me diga cómo está. Oh, Carmen, no sé qué decirte. Ella está bajo mucha presión después de la operación. Bueno, pregúntale por mí, ¿podría aceptar? Sara no quería hacerlo por mucho tiempo. Daniela le había contado a Martina sobre su don desafortunado y Martina se lo había contado a todos. Pero luego aceptó. De acuerdo, solo lo intentaré una vez. Carmen entró en el vestíbulo con precaución, como si tuviera miedo de algo. Pasen por aquí, llamó Sara y agregó, no soy adivina y no sé si podré ver a su hijo. Lo intentaré. Ella se acercó a Carmen y la miró fijamente. Durante unos minutos no sucedió nada,
pero luego empezó a aparecer una neblina gris frente a sus ojos, que oscilando de un lado a otro, se convirtió gradualmente en una figura masculina con una herramienta en la mano, parecida a un pico. Con este pico, él lo balanceaba uniformemente hacia arriba y hacia abajo. Sara sintió un frío horrible en el pecho y su cabeza parecía estar apretada con un aro. Su hijo está vivo y, aparentemente, está trabajando en la mina. No veo nada más, dijo Sara con dificultad, conteniéndose para no gemir de dolor. Carmen feliz se fue, mientras que Sara se desplomó en el sofá, agarrándose las sienes. Su cabeza simplemente estaba palpitando. Cuando las visiones vienen por sí solas, esto no sucede. Pero resultó que invocar artificialmente visiones era muy doloroso. No, esta es la primera y última vez, de lo contrario me volveré loca. Pero las personas no pueden mantener la boca cerrada. El rumor sobre su capacidad para prever se extendió y la gente comenzó a venir con sus problemas. Sara, quien había experimentado un dolor intenso después de ayudar a Carmen, no estaba de acuerdo. No quería experimentar ese dolor nuevamente. La gente seguía llegando. Las llamadas en la puerta no se detenían. Daniela incluso colgó un letrero en la puerta que decía que no se hacían predicciones ni adivinaciones allí. El flujo se detuvo, pero de vez en cuando alguien todavía tocaba el timbre con la esperanza de ser atendido. Esto era irritante, no le permitía vivir en paz. Ella simpatizaba mucho con las personas que venían a ella con sus problemas, y si no fuera por el dolor que la atormentaba después, probablemente ayudaría a todos. Si alguna vez no hubiera decidido dar un paseo una mañana. Ya era noviembre en la calle, pero los días eran inusualmente cálidos. El sol se había despertado y acariciaba con sus rayos, mientras una brisa suave arrancaba las últimas hojas de colores del árbol y caían lentamente bajo los pies. Sara caminaba por el paseo, disfrutando del día cálido. Un joven alto pasó por ella rápidamente y de repente apareció una nube gris frente a los ojos de Sara, que empezó a convertirse en algo parecido a un autobús volcado. Sin esperarlo, Sara alcanzó al hombre. «No debes irte», dijo Sara, jadeando por la carrera. «¿A dónde vas?» «De viaje de negocios». «¿Y tú qué?» «No debes irte, el autobús se volcará». «¿Estás loca?», dijo él, señalando su sien y continuando su camino. A Sara le quedó un mal sabor de boca. ¿Quién le pidió consejos? Quería ayudar. La cabeza no le dolía, sin embargo, como siempre, si la visión aparecía involuntariamente. Continuó caminando, reflexionando sobre si creería a un extraño que se acercara con una advertencia. Probablemente tampoco lo creería, decidió. Al día siguiente, Martina llamó. «Sara, ¿has visto las noticias?» El autobús volcó en la carretera. El conductor se sintió mal, hay víctimas. Mostraron un horror, bomberos, ambulancias. No vi las noticias, ya lo sabía todo, ella quería llorar por la impotencia. ¿Para qué le sirve ese don si no puede usarlo? Y ayer pudo usarlo, pero no le creyeron. Dicen que nada se da sin razón, entonces ¿por qué se lo dieron a ella? Después de la cirugía, pasó bastante tiempo y Sara se acostumbró a leer los pensamientos de los demás y a la aparición de la neblina semitransparente. Pero como la mayoría de las veces estaba en casa, los pensamientos que leía eran principalmente de Daniela o Iker. Era de noche, Sara estaba ocupada en la cocina preparando la cena, Daniela estaba haciendo la tarea en su habitación y Iker estaba acostado en el sofá viendo la televisión. Justo cuando Sara sacó la sartén con las albóndigas del fuego, apareció la neblina frente a sus ojos. Balanceándose y flotando, se formó gradualmente en la figura de una mujer que caía al suelo, y Sara volvió a sentir un escalofrío. Entró en la habitación de Daniela,
quien estaba sentada tranquilamente frente al monitor. «Daniela, ¿estás bien?», preguntó, aunque ya veía que todo estaba bien. «Estoy bien». Regresó a la cocina, sacó los platos del armario y de nuevo apareció la neblina frente a sus ojos en forma de una mujer tendida en el suelo. «Alguien está mal, ¿pero quién?». Dejó los platos a un lado y salió al rellano de la escalera. Solo había 3 apartamentos en el rellano. Se acercó a uno y escuchó silencio. En el otro vivía una anciana, Lucía. Sara se acercó a su puerta y escuchó de inmediato sus pensamientos. «Ayuda, alguien. No me siento bien». Sara llamó, Lucía no abrió. Y las palabras «no me siento bien» seguían sonando en su cabeza. Rápidamente regresó a su apartamento. «Iker, ve a Antonio, que abra la puerta, y yo llamo a la ambulancia, Lucía está mal». El esposo ni siquiera preguntó nada. También estaba acostumbrado a la habilidad de su esposa para prever ciertos eventos. Rápidamente se levantó y corrió al primer piso en busca de Antonio, el cerrajero universal. La cerradura de Lucía era antigua y la abrieron sin mucho esfuerzo. Lucía yacía en el suelo del vestíbulo, respirando con dificultad y con los labios morados. Inmediatamente, un equipo de médicos entró al apartamento, pidieron a todos que se retiraran y, cerrando la puerta, comenzaron a trabajar para salvar a la mujer. Luego la llevaron en camilla al hospital. Lucía había sufrido un infarto. Un mes después, regresó y lo primero que hizo fue ir a ver a Sara con palabras de agradecimiento. «Quizás recibí este don para salvar la vida de alguien», pensó Sara entonces. Llegó el invierno, pero la temperatura casi siempre estaba alrededor de 0 o un poco más baja. No había nieve en absoluto. Pero un día, estuvo lloviendo con nieve todo el día, y por la noche llegó el frío intenso. Por la mañana, mientras despedía a su esposo para el trabajo y a Daniel para la escuela, Sara miró por la ventana, las aceras brillaban. Oh, cómo odiaba el hielo. ¿Quién no lo odia? Un fenómeno peligroso de la naturaleza. Pero no había visto ninguna señal de mala suerte ese día, así que no había nada de qué preocuparse. Aunque, por si acaso, le pidió a Daniel e Iker que fueran cuidadosos. Al irse, Daniel se dio vuelta. «Mamá, hace mucho que no haces pancakes. ¿Podrías hacerlos para el almuerzo, por favor?». «Por supuesto, los haré». Despidiendo a todos, se acercó al refrigerador. Necesitaba comprar kéfir y crema agria para los blinis. Primero plancharía la ropa y luego iría al mercado. Justo a tiempo para la vuelta de Daniela, prepararía los blinis. Ay, el clima es desagradable. No tenía ganas de salir de casa, pero ya que había prometido hacerlo, tendría que ir. «No importa, seré cuidadosa», pensó Sara. Planchó la ropa, guardó todo en el armario, se vistió y salió de casa. Caminaba muy lentamente, eligiendo los lugares más seguros. De repente, su pie pisó una cáscara de hielo y se deslizó hacia un lado. Sara no pudo contenerse y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza. Gritó de dolor, yaciendo en el suelo sin poder moverse durante unos segundos. Los hombres que pasaban corrieron hacia ella y la ayudaron a levantarse, preguntando: «¿Te lastimaste algo? ¿Puedes caminar? ¿Necesitas que te acompañemos?». «No, gracias, voy a llegar sola». Se sujetó la mano en la cabeza y se volvió hacia atrás en dirección a su casa. Llegó silenciosamente, abrió la puerta y, quitándose el abrigo, tomó una pastilla para el dolor de cabeza del botiquín. Se la tomó y se acostó en el sofá. El dolor comenzó a disminuir, pero no se arriesgó a ir de nuevo al mercado. Los blinis tendrían que esperar otra vez. Así estuvo acostada hasta que su hija regresó a casa.
Cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose, salió al pasillo. Daniela se quitaba el abrigo y Sara se detuvo frente a ella con una extraña sensación. Algo estaba mal. «Mamá, ¿por qué estás callada?», preguntó su hija sorprendida. Y de repente, Sara se dio cuenta de que no podía leer los pensamientos de Daniela. «Daniela, piensa en algo», pidió con cuidado. Daniela se quedó en silencio, mirando a su madre con interrogantes. «No escucho tus pensamientos. No escucho nada». Daniela volvía a ser como antes, y Sara se rió feliz. El responsable del accidente en el que Sara resultó herida fue encontrado y espera juicio.